Buenos días o buenas tardes. ¿Aló, me escuchan? Hola, ingeniero. Sí. Ah, ok, perfecto. Les voy a compartir, bueno, ya están compartiendo la pantalla, ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. A los dos de ustedes que me pidieron revisar, ya está revisado eso. No sé si, bueno, solamente a una joven, es a la que le cambió. El otro compañero que me pidió revisarlo, se lo revisé y el resultado quedó igual que antes. Ok. Está bien, ingeniero, gracias. Vaya, pues vamos a ver, les comparto esto. Hoy vamos a ver de calorimetría, que es donde nos hemos quedado. Vamos a hacer los problemas del grado de dificultad más avanzado. Acuérdense que esos son aquellos problemas en los que se mezclan cuerpos de a diferentes temperaturas, con la posibilidad, las temperaturas involucradas son tales que existe la posibilidad de que alguno de los sistemas o de las sustancias involucradas cambien de fase, pero no nos dan la temperatura de equilibrio, a diferencia del problema que desarrollamos antes, que es del grado de dificultad intermedio. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Hoy solo vamos a hacer este problema porque puede requerir muchos detalles para que les quede claro. Y ustedes después yo les recomiendo que desarrollen los ejercicios que yo les he dado. ¿Se acuerdan que me pidieron qué ejercicios extras se podían desarrollar para que practiquen este tipo de problemas? Se nos plantea el caso entonces de un calorímetro. Vamos a tomar el calorímetro, lo voy a tratar de dibujar por acá. Un calorímetro, imaginémonos que es este recipiente que contiene agua líquida. Vamos a colocar por aquí una masa de agua líquida. Vamos a suponer que esto es agua líquida. ¿Ok? Y dice, contiene 160 gramos de agua líquida, pero también contiene 0.018, o sea, 18 gramos de hielo. O sea que aquí vamos a tener trocitos de hielo suspendidos, ¿verdad? Tenemos una mezcla de agua con hielo. ¿Ok? Entonces, fíjense bien que no les dicen que están en equilibrio térmico a presión atmosférica. No les dicen cuál es la temperatura. ¿Cómo podrían estos tres? Esta masa de cobre, la voy a señalar aquí para que les vaya quedando claro. Tienen una masa de cobre, ¿verdad? Una masa de agua y tienen además una masa de hielo. ¿Cómo podrían estos tres estar en equilibrio térmico? ¿Qué me dicen? ¿A qué temperatura podrían estar los tres en equilibrio térmico? Que estén a 0 grados. Exactamente, es correcto, esa es la respuesta, ¿verdad? Entonces, están todos a 0 grados, entonces ya tenemos la temperatura, aquí tenemos 0.018 gramos, esta es la masa de hielo, lo voy a llamar M-ICE, o H creo, no sé, ya, pongámosle H, esto es de 0.018 kilogramos. Y tenemos por acá el agua líquida, no, esto era cobre, esta es agua líquida. El agua líquida que se encuentra en una cantidad de 0.16 kilogramos. Y aquí lo que tenemos es, este de acá es cobre, Cu lo voy a llamar, ¿verdad? Entonces nos están diciendo, efectivamente, para que ellos tres se encuentren en equilibrio térmico, la única opción es que se encuentren todos a 0 grados.
Entonces ya tenemos una temperatura de equilibrio inicial. La vamos a marcar así. Todos ellos se encuentran a una temperatura que le voy a llamar TI. Se encuentran a una temperatura TI de 0 grados. ¿Verdad? 0 Celsius. Lo voy a llamar así. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué sucede? Toman después un trozo de otro material. Vamos a dibujarlo así, en rojo, porque está caliente. En este caso se trata de un trozo de plomo, ¿verdad? Este trozo es un trozo de plomo. Es una masa le voy a llamar MPB de plomo, de 0.75 kilogramos, que se encuentran, miren, a una temperatura, la voy a llamar TIPB, temperatura inicial del plomo, tan alta como 255 Celsius. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense bien la temperatura involucrada. Esta temperatura es más del doble de la temperatura requerida para que el agua se evapore. El agua se comienza a evaporar a los 100 grados. Quiere decir que parece razonable pensar que esto al mezclarse, y además miren el tamaño de ese trozo de plomo comparado con todo lo demás, al mezclarse todo esto, es razonable pensar que la temperatura de equilibrio sea superior a los 100 Celsius, ¿verdad? Y que entonces todo esto que es hielo se convierte en líquido, y convertido en líquido junto con el líquido que existía previamente pudiera ser que parte de eso se evaporara. Eso es en principio lo que uno intuitivamente puede suponer. Justamente lo que nos piden es que averiguemos eso. Dice qué temperatura final se alcanza. O sea, cuál es la temperatura de equilibrio a la que se llega, y obviamente que tendríamos que decir qué es lo que queda. ¿Cuánto de este hielo se convirtió en vapor? ¿Qué es lo que queda al final? Una mezcla de vapor con plomo y el cobre, que el cobre no y el plomo no van a sufrir cambios de fase. ¿Les quedó claro cuál es el objetivo? Averiguar qué es lo que queda. No sabemos. Y ya vieron ustedes entonces el grado de dificultad del problema. Como no sabemos, no tenemos una segura línea que nos diga hacia dónde vamos a terminar, entonces el problema se vuelve de mayor grado de dificultad. ¿Ok? Entonces veamos cómo se procede. Aquí lo tenemos, aquí está dibujado lo que les había dicho. Aquí tenemos el plomo, 0.75, el cobre de 0.10, el hielo de 0.08 kilogramos y el agua líquida de 0.016, con estas nomenclaturas, así lo vamos a llamar. Todos ellos se encuentran en una temperatura de inmediatamente, miren, se convierte a kelvins, de 273 kelvins, y tenemos el trozo de plomo a una temperatura TIPB de 255, que de inmediato se pasan a Kelvin, resultando 528. Y aquí hay algunos valores que nos van a servir. La capacidad calorífica del cobre, que es de 390 joules sobre kilogramo Kelvin. La capacidad calorífica del agua, y arriba tienen una L. Eso quiere decir del agua en estado líquido. 4190 joules sobre kilogramo Kelvin. La capacidad calorífica del plomo, 130 joules sobre kilogramo Kelvin. Y aquí tenemos la capacidad calorífica. Podríamos haberlo escrito como del agua en estado sólido, pero bueno, le llamé capacidad calorífica del hielo, 2100. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como uno no tiene idea qué es lo que queda, se comienza por hacer un análisis sobre la curva de calentamiento de cada sustancia, para después decidir un primer punto donde hacer una comparación. Entonces, primero dibujemos todo lo que pudiera ocurrir. El cobre se encuentra a 0 grados, aquí abajo, ¿verdad? Aquí está el cobre.
considerando la temperatura máxima involucrada, que es de 255 Celsius, lo más que puede pasar es que el cobre llegue a 255, calentándose, por eso está en rojo. Él va a absorber calor. El agua líquida, aquí estamos hablando de la masa de agua líquida que preexiste, o que ya estaba ahí. Entonces, se encuentra inicialmente a 0 grados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si alcanzara la temperatura máxima de 255? Bueno, siguiendo la curva de calentamiento, el agua primero, siendo líquida, al absorber calor, elevaría su temperatura hasta llegar a 100 grados. Ahí sufriría un cambio de fase, se convertiría en vapor y después elevaría su temperatura en estado de vapor hasta 255. Es lo más que puede pasar. Aquí tenemos al hielo. El hielo es similar al agua, excepto que el hielo tendría que fundirse. Miren, aquí tendríamos entonces que el hielo, estando en estado sólido a 0 grados, al absorber calor, lo primero que haría sería fundirse y después seguiría lo mismo, la misma trayectoria del agua. Elevar su temperatura, llegar a su punto de ebullición. Si sigue absorbiendo calor, entonces se evaporaría y después alcanzaría a lo sumo una máxima temperatura de 255 en estado de vapor. ¿Qué pasaría con el plomo? El plomo es el que está caliente y el que va a enfriarse, por eso aparece en azul. Él está perdiendo calor. Entonces él se encuentra inicialmente a 255 Celsius y lo que haría sería bajar su temperatura hasta llegar a 0 grados como mínimo, porque es la mínima temperatura involucrada. Esto es lo que podría ocurrir, ¿verdad? Entonces, aquí aparece una TE2, que creo que es la solución segunda. La segunda opción, vamos a ver primero qué es lo que se hace. Usted lo que hace es buscar una solución inicial, buscar un punto de referencia en el cual todo llegue a esa temperatura y en esas condiciones de estado de la materia y comparar las energías. Así, por ejemplo, si nosotros decidimos que el agua pudiese llegar a evaporar a su punto de evaporación aquí, ¿verdad? Que la temperatura fuera 100 grados, entonces llamaríamos a este punto nuestro temperatura de equilibrio 1, o sea, a eso se le llama iteración, porque se hace una prueba, se verifica cuál es la energía y se compara. Entonces a esta le podríamos llamar la temperatura de equilibrio 1, de la prueba número 1. Entonces asumimos que todo llega a 100 grados, ¿verdad? Hacemos una prueba como que todo llegase a 100 grados. El cobre bajaría su temperatura de 255 a 100 grados. El agua absorbería calor. No, disculpen, el cobre elevaría su temperatura de 0 a 100 grados. El hielo se fundiría, ¿verdad? Y después de fundirse, elevaría su temperatura a 100 grados, a esta temperatura de equilibrio inicial. Y el plomo, estando a 255, bajaría su temperatura a 100 grados, nada más. Y entonces nosotros haríamos una comparación de las energías cedida por el plomo, que vendría a ser nuestro calor perdido, comparado con la energía que absorben el resto de los cuerpos. Y como consecuencia, al comparar, nosotros sacaríamos una conclusión. Pero déjenme ver qué fue lo que se hizo acá. Vamos a ver. Aquí está, efectivamente, miren, esto fue lo que se hizo. Se consideró como prueba 1 eso que les acabo de mencionar. Entonces, vamos a comparar. Esto lo van a hacer ustedes aquí. Fíjense bien. Van a calcular cada uno de los calores por separado. Por ejemplo, ¿cuánto calor absorbe el plomo? Entonces noten que aquí calcularían el calor absorbido por el plomo como la capacidad calorífica del plomo, ¿verdad?
por la masa de plomo. Ya vamos a regresar a los resultados. Y luego de eso lo van a multiplicar por el gradiente de temperaturas que el plomo experimentaría, que sería su temperatura final, 100 grados. Le voy a llamar simplemente TE1, que en este caso son 100 grados. Final menos la temperatura inicial, que es TI. Le llamamos TI. Todo eso en kelvins, esa temperatura en kelvins. Hacen ese cálculo. Luego van a hacer el calor necesario que requeriría el hielo para llegar a este punto a 100 grados. Entonces son dos calores, si lo ven. ¿Lo ven? Primero el calor de fusión y después el calor para elevar su temperatura a 100 grados. O sea que sería aquí. Capacidad calorífica del hielo. No, perdón, disculpen, aquí sería calor latente del hielo sería ahí. Sería entonces calor latente del agua, latente de vaporización, ¿verdad? Perdón, de fusión del agua. Una F mayúscula aquí. Ya vamos a ver cuáles son esos valores. Multiplicado por la masa de hielo. Eso es el calor necesario para fundirlo. Al absorber este calor, el hielo quedaría aquí. Pasaría de 0 a 0, pero ahora convertido en líquido. Quedaría acá, hasta acá. Ahora le vamos a agregar, el hielo es agua líquida, entonces sería capacidad calorífica del agua líquida, le voy a poner H2OL, así se le llamó, en estado de líquido, multiplicado por la masa de lo que era hielo, que ahora es, ¿cómo se llama? Líquido, multiplicado por el gradiente de temperaturas, que sería su temperatura TE, ¿verdad? O sea, sería 373 Kelvin, serían 100 acá, ¿verdad? 373 menos 273, menos 273, ¿ok? De acuerdo. Ya tendrían estos dos calores, y ahora se vendrían al calcular el del agua, que solo sería uno similar a este, sería. El agua solo elevaría su temperatura. A ver, ¿me están escuchando? Sí, ¿verdad? Solo elevaría su temperatura de 0 grados hasta 100. O sea que experimentaría únicamente una absorción de calor que la estamos calculando. Sería M del agua, creo que le llamé A nada más, por la temperatura que sería 100 también. 373, aquí sería 100. 373 menos 273, ¿verdad? Entonces calculen estos tres y lo comparamos. Les doy los valores. A ver, retrocedamos. Anoten aquí los valores que necesitan. Aquí están las capacidades caloríficas. Anótenlas para que hagan los cálculos. Y aquí están las masas y las temperaturas. Entonces anoten esos datos para que hagan los cálculos. Además, anoten aquí el calor latente de fusión del agua. Se lo voy a anotar acá. El calor latente de fusión del agua es F 334.000 joules por kilogramo. 334 por 10 a la 3. Por 10 a la 3 joules por kilogramo. Entonces anoten todo eso. Y cuando ya lo tengan me dicen para pasar a la hoja de cálculo. ¿Lo copiaron ya? No, todavía no.
Aquí se lo voy a pasar, déjenme ver si lo puedo pasar acá. Aquí. Y se lo voy a colocar. A ver. Y se lo voy a colocar. Lick, disculpe, es que hasta ahorita entré. ¿Qué es esa gráfica? ¿Cuál gráfica usted? Esa con la que estoy trabajando. Con las gráficas de absorción de calor de cada una de las 4 sustancias. Lo que estábamos viendo el Sí, sí, sí. jueves. Ok. Entonces, cuando lo hayan copiado, todos los datos, hacen los cálculos. Estoy tratando de ubicarles esto por acá. Ahí lo pueden ver. Entonces van a calcular estos 3 valores que están en estas ecuaciones. Ese sería el calor ganado, porque es el calor que los cuerpos más fríos absorben. Entonces ustedes lo van a sumar y me van a dar el total del calor ganado. Lo voy a escribir aquí. UG es el calor absorbido por todos los 3 cuerpos. Tiene que quedar en joules, ¿verdad? Sí, tiene que quedar en joule, correcto. A mí me da 91.241. Ok, lo vamos a escribir acá. 91.241 punto algo. No, punto cero, joules. Punto cero joules. Muy bien. Entonces, muy bien. Ese es el calor ganado, ¿verdad? Los demás, compárenlo. Vamos a ver cuánto da aquí. Aquí que está resuelto. Aquí da 84.494. Bueno, vamos a esperar los demás. Entonces ya lo voy a revisar. Sí, verifícalo. Puede ser que esté mal, más bien el cálculo de aquí, ¿verdad? ¿Cuánto es el cambio en la temperatura del cobre? Sí, 100 grados. 100 grados. Sí, O sea, el- 200, sí, perdón, 300, 373 Kelvin. exacto, 373 menos 273 le da 100.
Le dio lo mismo. ¿Cuánto les dio? A mí me dio 84.494. Ujú, sí, que fue lo que vamos a ver a los demás. ¿A usted, doctor, le dio lo mismo? El que lo había calculado al inicio. No, no, ya voy a revisar en Ok. dónde es que fallo. Bueno, entonces vamos a suponer que eso está bien. Entonces, es esto. Entonces aquí da 84.000, ¿verdad? Que es lo que aparece acá, ¿verdad? 84.494. Vamos a tener esto acá. 84.494. Eso es nada más el calor ganado. Punto algo, ¿verdad? Déjenme ver, punto... No, punto nada. Ese es el calor ganado. Ahora vamos a calcular el calor perdido, que es esta expresión que tienen aquí. ¿Lo ven? En esta expresión, ¿quién pierde calor? El plomo, que es el que está a más alta temperatura. Bajaría su temperatura desde 255 hasta la temperatura de equilibrio, que es de 100. ¿Verdad? Entonces noten que cuando ustedes sustituyan, háganlo, ¿verdad? Cuando ustedes sustituyan estos valores, esto les va a dar negativo. Entonces acuérdense que para hacer la comparación, nosotros vamos a comparar los dos calores positivos. Entonces le vamos a poner un signo negativo a este para cancelarle este negativo que se obtiene de su cambio de temperaturas. Entonces el C del plomo aquí lo tienen, es de 130. Por la masa de plomo que es de 0.75. Y aquí tendrían 100, bueno, 373 menos 528. ¿Cuánto les da eso? Ese sería el calor perdido. Disculpe, Lick. ¿Sí? El calor específico del hielo solo sirve para valores negativos de temperatura en No, Celsius. no, porque recuerde que no tenemos temperaturas negativas. Recuerde que estamos No, pues trabajando. sí, pero me refiero al dato ese, al calor específico del hielo no nos sirve en este ejercicio. Sí, no, es correcto, no lo necesitamos. Sí, tiene razón. Sí, en este ejercicio no lo ocupamos, tiene razón. Gracias. ¿Cuánto les da esto? 130 por 0.75 por 100 menos, perdón, menos 373 menos 528. ¿Cuánto les da eso?
¿Cuánto les dio, jóvenes, eso? A mí me da 15.112.5. 112. Perdón, ¿qué pasa que no escribe aquí? Vamos a ver. 15.112.5, 15.112.5. ¿verdad? Entonces, si se fijan, si comparamos, vamos a ver cuánto dio en el otro lado. Si se fijan, por lo tanto, es imposible, al comparar las dos energías, miren, no hay, es decir, el plomo no daría tanto calor para llegar a ese punto. Se requiere, miren, para que eso llegue, el agua líquida, el hielo y el cobre que forma al recipiente lleguen a 100 grados, se requerirían 84.494 joules. Y el plomo bajando a 100 grados apenas libera 15.000. Eso nos lleva a la conclusión de que entonces esa iteración, ese punto que hemos seleccionado como primera iteración no es el correcto, ¿verdad? Miren cómo se hacen los análisis. Usted establece un punto de comparación, hace los cálculos y compara resultados. En este caso estamos comparando energías. Estamos comparando calores liberados contra calores absorbidos. Y se concluye que es imposible que se llegue a ese punto. Entonces, vamos a ver cuánto de aquí. Aquí está, efectivamente, lo que le dio a su compañero, 15.112.5. Entonces, es imposible que lleguemos hasta ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Concluir. Si el calor que libera el cobre no da la suficiente energía, ¿qué significa? Que el plomo, perdón, significa que el plomo tendría que liberar más energía y bajar aún más su temperatura, ¿de acuerdo? Para liberar más energía, él tendría que bajar más su temperatura. Entonces proponemos una segunda prueba, que es la que aparece aquí como TE2. Ponemos como temperatura de equilibrio 2 una temperatura entre 0 y 100 grados, por debajo de 100, porque sabemos que a 100 es imposible que llegue. ¿Ven? Entonces proponemos que el cobre sube de 0 a 100, que el hielo se funde y después eleva su temperatura de 0 a esta temperatura, no de 0 a 100, perdón, de 0 a esa temperatura desconocida, que es menor que 100. Y que el hielo se funde y eleva su temperatura a esa temperatura de equilibrio 2. Y que el agua simplemente eleva su temperatura de 0 a esa temperatura de equilibrio. Y entonces el plomo bajaría su temperatura aún más a esa temperatura abajo de 100 grados. Entonces vamos a hacer los cálculos. Los cálculos están acá. Ya vieron que los cálculos son largos, ¿vale? Entonces fíjense bien. Ustedes lo van a verificar. ¿Qué pasa? El calor ganado completo está acá. Aquí está, miren, la temperatura de la prueba número 2 implica que sea un valor entre 0 y 100 grados. Esta, dicho sea de paso, va a ser nuestra referencia de verificación. Si la temperatura, cuando obtengamos el resultado, nos da una temperatura entre 0 y 100 grados, ahí nos quedamos. Pero si nos da una temperatura menor o nos da una temperatura mayor, significa que hay un error y hay que volver a hacer otra iteración buscando otro punto guiado por el análisis. Entonces aquí calculamos el calor ganado. El cobre multiplicado por la capacidad calorífica del cobre, multiplicado por la masa de cobre, simplemente cambia su temperatura desde la temperatura hasta la temperatura de equilibrio 2 a partir de su temperatura inicial. Eso queda expresado de esta manera.
Ahora vamos con el agua líquida. El agua líquida simplemente eleva su temperatura hasta la temperatura de equilibrio a partir de la temperatura común inicial. Y el hielo tiene dos componentes. Primero se funde y después eleva su temperatura convertido en agua líquida hasta la temperatura de equilibrio. Naturalmente aquí la temperatura de equilibrio 2 va a ser nuestra incógnita, ¿verdad? Entonces aquí sustituimos todos los valores. El del cobre es 390, la masa de cobre es 0.1, queda la temperatura de equilibrio indicada, menos 0, 273. El agua tiene una capacidad calorífica de 4190, su masa es 0.16, y de nuevo queda indicada la temperatura de equilibrio 2, menos 273. Y así hacemos el cálculo después para el hielo. Aquí tenemos el calor latente de fusión del hielo por la masa de hielo. Aquí tenemos la capacidad calorífica del hielo que ahora se fundió por la masa de hielo que ahora está fundido, es agua líquida, por TE menos 273. Multiplicamos todos los términos, sumamos los términos semejantes y nos da esta expresión, donde TE2 es desconocida. Ahora vamos con el calor perdido negativo, menos el calor perdido. Ese es el calor que libera el plomo. Entonces tendríamos la capacidad calorífica del plomo por la masa de plomo por temperatura final TE2, que es la misma para todos, menos la temperatura inicial del plomo. Entonces esto nos daría menos 130 por 0.75 por TE2 menos 528. Y nos da esta expresión. Sumando todos los términos semejantes, nos queda esta expresión. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos, ¿verdad? Vamos a igualar calor ganado igual a calor, al negativo del calor perdido. Entonces, igualen estos dos y díganme cuánto les da la temperatura de equilibrio. O sea, les va a quedar esto igual a esto. Y despejan para T2 y me dicen cuánto les da T2. A ver si da esto que aparece aquí. Vamos a ver si eso les da. ¿Qué valor es el de la energía perdida? Dice Ajá. 97.5 de 2 más. ¿Qué valor es ese? Perdón, repítame. El valor de la energía perdida. No hay El valor de valor la ahí. energía perdida. El negativo y le queda una expresión, porque recuerde que ahí usted lo que va a despejar Sí. es... Ajá. Da menos 97. No, pero el número que está acá es No le entendí. más que 51. Ah, más que 51. 51.480. 51.480. Sí. Ya. Vamos a ver cuánto les da. Y despejamos para TE2. A ver si nos da esto que aparece acá. Leak de ambas, tengo que despejar T2 o solo de la última. No, es que usted va a igualar, acuérdese, usted va a hacer lo siguiente, ¿ve? La ecuación de balance de energía es que el calor, permítame. Es que el calor perdido negativo, esta es la ecuación de balance de energía, acuérdese, es igual al calor ganado.
Entonces le va a quedar la igualación de estas dos expresiones. Ah, los tengo que sumar. Exacto, y de ahí despejar para T2. Entonces tiene que sacar factores comunes, etcétera, y despejar para T2. Ahí me sale que T2 es 386. 300, repítame. 300 cuánto. 386. Ajá, bueno, 386. 386 me dijo. Pero voy a revisarlo. Ajá, 86. Bueno, Sí. pues revíselo, haz una revisión más. A ver, ¿alguien más? ¿Cuánto le da esa T2? Sí, eso da 301.86 me dio. Ok, aquí está. Entonces, fíjense bien. 301, usted quítele 200, réstele 273 para convertirlo a la temperatura convencional y da más o menos 28 grados Celsius. Lo cual tiene sentido, cae dentro de lo que habíamos supuesto. ¿Ven? Este es nuestro criterio. La temperatura de equilibrio debe estar entre 0 y 100 grados y efectivamente nos da 28.17 más o menos grados. Por lo tanto, usted puede concluir que efectivamente esa es la solución. ¿Verdad? Se quedó, vio que este resultado coincidió con el criterio que se esperaba, ¿verdad? El criterio de que la temperatura de equilibrio fuera una temperatura entre 0 y 100 grados. Entonces significa que esta prueba nos da la solución correcta. ¿Vieron la anterior? En la anterior, nosotros habíamos supuesto que esto quedaba a 100 grados, pero la energía no ajustaba. Entonces el análisis de los resultados nos llevó a la conclusión de que no podía ser. Tenía que ser un punto en el que el plomo liberara más calor, o sea, tenía su temperatura que bajar. Pero claro, pudiera ser que bajara aún por debajo de 0 grados. Entonces uno puede hacer una prueba entre 0 y 100. Y ahí nos dio la temperatura correcta. Es una temperatura dentro del rango de solución, entre 0 y 100 grados. Y ahí nos quedamos. En este caso solo tuvimos que hacer 2 pruebas. Habrá casos en los cuales, dependiendo de cuál sea el caso, el punto inicial que usted tome, haya que hacer hasta 3 pruebas. Es como un proceso de prueba y error. Entonces, a partir de 28.17 Celsius es que se va a cumplir. No, lo que quiere decir es que la temperatura de equilibrio del sistema es de 28.17 Celsius. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que era hielo queda convertido en agua líquida. Entonces usted tendría que decir además, ¿verdad? Que eso no está dicho aquí, que la composición de la mezcla, ¿qué queda? Queda la misma masa de plomo de .16, no, plomo de .75, queda una masa de cobre de 0.1 y queda una masa de agua líquida que es la suma de lo que antes era, fíjense bien, de lo que antes era hielo más lo que era líquido. Entonces usted tiene que dar la composición completa porque es lo que le están pidiendo. Le dicen que cuál es la composición de la mezcla. Entonces ya con eso usted ya sabe que lo que ocurrió fue un cambio de fase únicamente del hielo que se fundió y elevó su temperatura a 28 grados. ¿Ok? ¿Estamos claros? Y aquí queda... Una pregunta. Ajá, dígame. ¿Sí? Por ejemplo, en el examen, dado caso, podríamos comenzar de un solo por la Sí, segunda prueba, por porque estoy viendo supuesto. que es más Claro, eficiente. claro, por supuesto. Usted puede comenzar. Sí, claro, eso uno tiene suerte a veces y de la primera resuelve. Sí, claro, por supuesto que sí.
podría de una sola vez comenzarse por probarse una temperatura intermedia y después, si la temperatura no sale más alta, habría significado que eso se quedó más arriba, a una temperatura por encima de 100 grados. Y eso nos da una temperatura muy abajo, significa que todavía había que hacer una prueba por debajo de 0 grados, correcto. Sí se puede hacer. ¿Otra pregunta? No. Entonces miren, aquí hay otro problema. Déjenme ver si está resuelto. Sí, vamos a ver este rápidamente. Tenemos un calorímetro, es el 17101, de cobre, que tiene una masa de 446 gramos y contiene 0.095 kilogramos de hielo. El sistema está a 0 grados, ¿verdad? O sea que el calorímetro de cobre más el hielo están los dos a 0 grados. Le agregan, le lanzan un chorro de vapor, le lanzan 0.035 kilogramos de vapor a 100 grados. La presión es irrelevante. Entonces nos piden que calculemos cuál es la temperatura final que alcanzarán el calorímetro y su contenido. Entonces vamos a ver cuál es la primera prueba que se hace. Hacemos lo que justamente lo que su compañero propuso. Vamos a suponer que a buscar una temperatura de equilibrio entre 0 y 100. Y aquí está. Este es el punto de equilibrio. Eso significa que el cobre eleva su temperatura de 0 a esa temperatura de equilibrio. Que el hielo está a 0 grados, se funde y después eleva su temperatura hasta esa temperatura de equilibrio. Y que el vapor, fíjense bien, el vapor está a 100 grados. Primero el vapor se tiene que condensar al perder calor y después tiene que bajar su temperatura a esa temperatura de equilibrio. Entonces hacemos una prueba 1 suponiendo una temperatura entre 0 y 100. Eso implicaría calor ganado, que el cobre eleva su temperatura hasta la temperatura de equilibrio a partir de la temperatura inicial. Aquí tenemos la expresión para el cobre. Aquí está la parte del agua, el hielo, perdón. Primero lo fundimos y después elevamos su temperatura hasta la temperatura de equilibrio. Y eso nos da esta expresión. Recuerden que la temperatura de equilibrio queda como incógnita, ¿verdad? Luego vamos con los dos cálculos del vapor. El vapor primero lo condensamos. Entonces aquí vamos a necesitar el calor latente de condensación, que acuérdense es el mismo calor latente de vaporización. Son 2.256.000 joules por cada kilogramo. Lo multiplicamos por la masa de vapor. Y le sumamos 4.190. Miren que este signo negativo que aparece aquí es para hacer positivo este término de acá. No se les olvide. A este no le tengo que poner signo negativo porque este ya es positivo. Acuérdense que lo que buscamos es que los términos aparezcan positivos para poderlos comparar. Entonces por eso solo va a cambiar de signo este término que se hace negativo con el gradiente de temperatura. Y esto entonces sumamos todos los términos y nos da esto. 146.65 TE1 más 24.259.55. Entonces igualamos estos dos, calor ganado con el negativo del calor perdido. Y esto nos da, calcúlenlo, no lo tengo aquí, fíjense ese resultado. ¿Cuánto les da? Despejen para TE1. A ver cuánto nos da. O sea, 572 TE1 menos 146.65 TE1 igual a 24.259 menos 31.000. Aquí parece que va a dar algo negativo. Espérenme. Creo que hay un error en alguna parte. Aquí me acuerdo cuando hicimos este. Déjenme ver. En alguna parte hay un error aquí. Calor latente del agua es TE1 menos TI del vapor. Masa de vapor es 0.035. Bueno, hagan este. Parte de abajo, porque sumo los Sí, valores. creo que aquí hay un error. ¿Ves? Menos por esto me da menos
Aquí hay un error. Aquí está el error, miren. Hay que corregirlo ahorita, miren. Es menos, pero aquí da menos, por menos da más. Aquí está el error, ya me acordé. Aquí, ve. Aquí debería ser más. Entonces corrijamos esta expresión. ¿Cuánto nos da 54.700.45 más 78.000? Que sería este término de acá. 54.700.45 más 78.960. ¿Cuánto les da esto? Este es lo que está malo. $133, 660. 660. Muy bien, entonces, 45. punto 45. 45. Entonces, esto es lo que tendremos que corregir acá arriba, aquí adelante. Lo voy a copiar acá. Entonces, ahora, esto lo corregimos aquí, ¿ve? Aquí está malo esto. Y ahora sí, despejen para la temperatura de equilibrio. Ahora sí da positiva. Vamos a ver cuánto les da. Por eso no estaba terminado acá. A ver. ¿Cuánto le dio? A mí me da 239.64. Punto 64. Perdón. 200. ¿Qué pasa aquí? 239.64. 64. Réstele 273. Eso está en Kelvin. Va a dar negativo eso, ¿verdad? Sí, menos 273 da un valor negativo, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto le da? Sí, negativo 33.36. 33.36. Entonces, ¿qué significa? Fíjense bien, hay que hacer una segunda iteración. La temperatura nos da por debajo de la temperatura que nosotros hemos supuesto. Si se fijan acá, nosotros hemos supuesto una temperatura entre 0 y 100. ¿Qué quiere decir? Que hay que ahora, eso lo van a terminar ustedes y lo vamos a discutir en la siguiente clase. Van a venirse y van a hacer un punto de cálculo en 0 grados. Y van a comparar cuánto calor libera el vapor. Si baja a 0 grados, solo tiene que sumarle un término adicional acá, tomando la temperatura de equilibrio de 0 grados. El agua el cobre no sufriría, no absorbería calor porque quedaría en 0 grados y solo aparecería el hielo con el término de fusión, y comparan las energías y dependiendo de eso vamos a ver qué es lo que resulta. Ven, si se fijan, estos grados de dificultad estos problemas son de mayor grado de dificultad, ¿verdad? Miren cómo las temperaturas nos sirven de indicadores. Como nos da negativa en Celsius, estos son kelvins, significa, estos primeros, significa que la temperatura de equilibrio resulta por debajo. O sea que debería ser que aún el vapor baja más su temperatura. ¿Ok? Entonces hay que hacer el siguiente cálculo. Lo comparan ustedes aquí. Comparan las energías. Y dependiendo de cuál sea mayor o menor, va a ocurrir que solo parte del hielo se va a convertir en agua. Y por el contrario, más bien el vapor, es probable que parte del vapor se congele. Eso lo vamos a verificar. De cualquier manera, revisen estos cálculos antes, ¿verdad? Porque así como me equivoqué en esto, pudiese ser que me hubiese equivocado en algún cálculo previo. Revísenlo primero antes
Si los resultados siguen siendo los mismos, entonces hagan el cálculo a 0 grados. ¿Ok? Y lo discutimos Ingeniero, tengo una pregunta. lo discutimos el jueves. Ajá, el miércoles, dígame. Por ejemplo, el cobre que no sufre ningún cambio, se sumaría con el hielo que sí No, sufre. no, entonces el cobre no interviene. El cobre que El en cobre 0 grados él no absorbe calor solamente. Entonces, no se Solo- tomaría. No, no se tomaría en cuenta. Solo tomaría en cuenta Ah, la ok. parte del hielo que únicamente tiene un término, que es el calor Bueno. de fusión. ¿Ok? Ok, listo, gracias. Vaya, pues. Bueno, entonces comparen eso y lo discutimos el resultado la siguiente clase, que es el miércoles, ¿verdad? Pero no se les olvide verificar aquí esto primero. A ver si no me equivoqué yo. Sí, pero es que, Ajá. no sé, al menos de lo que yo lo veía, no creo que lo hiciera de mala manera. No sé hasta cómo lo habrás sentido vos. Sí. ¿Hasta cómo qué? ¿Aló? ¿Aló? No, Ingeniero, entonces el calor ganado solo sería el latente de fusión del agua por por la masa por de la masa del hielo, Exacto. Ese sería el único término que llevarían. Pero pero Bueno, no quedaría entonces la constante no, pero es del que vos calor. sabés que uno toma más confianza mientras más, no porque este compañero no mientras más, o sea, mientras vos ves alegre a una persona y te sentís en confianza un poco más rápido. lo vamos a callar porque a ver qué cosas está contando. Sí, es correcto. Entonces, hagan ese cálculo, verifiquen esto primero, ¿verdad? Y después comparamos esto. Yo lo voy a concluir también para que tengamos sobre el inicio de la próxima clase, el jueves, ¿de acuerdo? ¿Aló? ¿Estamos claros? ¿Aló? Listo, Sí, todo ingeniero. claro. Vaya, pues nos vemos entonces el miércoles, nos toca la clase. Hasta luego, cuídense. Bye.